Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es un lenguaje? En pocas palabras, pues es una forma de comunicarnos con otras personas. Para eso utilizamos el lenguaje. ¿Sí? ¿Para qué más lo usan? Cara suya dice mucho. Para representar también información, ¿cierto? Comunicar, representar información, ¿sí? Bien, tenemos un lenguaje de programación, básicamente es comunicarse con quién, con la máquina. Cuando usted está programando, usted le está diciendo a la máquina qué hacer, ¿sí? La máquina es bruta, ella simplemente le hace caso a ciegas de lo que usted dice que le haga, ¿sí? Entonces un lenguaje de programación es una forma de comunicarse con una máquina. Si usted se ha pasado noches escribiendo código, piense lo que está hablando con una entidad que es una máquina, ¿sí? Que no se sienta tan mal, ¿sí? Y tenemos lenguaje hablado, que el lenguaje hablado se expresa a través de sonidos. El lenguaje hablado, por ahora, no podemos programar con lenguaje hablado, ¿o sí? Que no sea reconocimiento de voz, ¿sí? Yo no le puedo decir, PC, mata a Flanders. ¿Ustedes vieron Los Simpsons? Que lo primero que le dice Homero al computador es eso, hey, PC, computadora, mata a Flanders. Y como la computadora no mató a Flanders, ¿qué hizo Homero? La botó a la basura, ¿cierto? Eso por ahora no existe. Y tenemos lenguaje escrito, pues que todo lo que podamos imprimir en un papel, en una piedra, en cualquier superficie, ¿sí? En los puestos de los colegios, que hay muchos mensajes, en los pupitres, en los pisos. Bien, muchachos, ahora, de ese lenguaje escrito existen unos formalismos, que es una especificación formal, que es lo que hacemos con las gramáticas, ¿sí? ¿Se acuerdan de las gramáticas? ¿O no? ¿Bacchus now? No. Estamos graves. Sí. Y por acá los de discreta del semestre pasado, ¿sí acuerdan? ¿No? ¿Discreta está muy lejos, muchachos? ¿Por acá está lejos? ¿Sí? Bueno, creo que va a tener que hacer un pequeño repaso de eso, pero va a ser muy fugaz, ¿sí? Y tenemos, de los formalismos pasamos a lenguajes formales, que un lenguaje formal es una composición de muchas reglas, muchas expresiones, ¿sí? Entonces tenemos sistemas de escrituras independientes del medio. ¿Qué quiere decir del medio? Que yo puedo escribir en papel, puedo escribir en una hoja, puedo escribir en la mano de alguien, puedo escribir en la cabeza de alguien, puedo escribir en una piedra, puedo escribir en el barro, en la playa, donde quiera. Y pues tenemos sistemas de escrituras como los sumerios, los egipcios que dibujaban pajaritos y torcasas, y los mayas, ¿cierto? Que pues, ellos escribían a base de pictogramas, que son dibujos. ¿Sí? Por ejemplo, el egipcio representaba con dibujos el lenguaje. Nosotros lo representamos es con pictogramas, que son letras. ¿Sí? Esa es nuestra gran diferencia. Perdón, lo representamos con letras. Pictogramas son los dibujos. Entonces, ¿cómo evolucionaron esos alfabetos? De hecho empezó con bolitas y palitos, pasó a los dibujos y después pasó a las letras. ¿Sí? Después finalmente pasó a las letras, que es lo que utilizamos nosotros actualmente. Entonces, muchachos, ¿qué es la programación? Es una actividad general del hombre que significa la acción de extender o cambiar la funcionalidad de un sistema. Eso es muy general, ¿no? Porque usted no solamente programa un computador, ¿usted qué más puede programar? ¿El qué? Sí, sí. ¿Qué más puede? Puede programar una actividad al horario, que es lo que hace todo el mundo. ¿Qué más? ¿El qué? La alarma. ¿Qué más pueden programar? Pueden programar al perrito para que le haga maromas. ¿Qué más pueden programar? Bueno, la programación, sí, la temperatura de la nevera, básicamente. Ahora vamos a nuestro ámbito. Programación es decirle al computador o a alguna máquina qué hacer y cómo hacerlo. Las máquinas, yo no le puedo decir, hey, necesito que me calcules el factorial de 100. ¿Usted cree que ella me lo va a escupir ahí? ¿El factorial de 100 es tanto así? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué creen que tengo que hacer? Quiero calcular el factorial de 100, ¿qué tengo que hacer? Exactamente, diseñar el factorial, programar cómo calcular el factorial. Y después de programar cómo calculo el factorial, ahí sí ya puedo preguntar cuánto es el factorial de x, de y, de z, lo que yo quiera. Exactamente. La programación es un amplio espectro, que es realmente lo que me parece más bonito de esta área, ¿cierto?
Entonces, de amplio espectro, porque uno programa en distintos saberes. Uno puede programar una hoja contable. ¿Ustedes qué más pueden programar? Puedo programar una aplicación para que haga citas, puedo programar un algoritmo para que calcule, digamos, para que encuentre proteínas en un genoma, puedo programar un algoritmo para que encuentre información en una base de datos, puedo programar un algoritmo que dirija un satélite hacia Marte. O sea, yo puedo hacer muchísimas cosas. Entonces, muchachos, ¿qué consta? La programación tiene dos partes muy importantes. La ciencia, que es todo lo que está detrás de la programación, los formalismos, el cálculo asociado a los lenguajes de programación, que realmente se llama cálculo pi, pero eso no vamos a verlo aquí, tranquilos. Eso es fuerte, eso es es programar con matemáticas, ¿sí? Esto es matemáticas aplicadas, muchachos. Si ustedes les dijeron que esto no tenía matemáticas, los estafaron. Y lo otro es la tecnología. ¿Sobre qué? Vamos a programar. Recuerden que esto es cultura general, tranquilos. Ya después viene lo bueno. ¿Y qué es un lenguaje de programación? A grandes rasgos. Es un lenguaje artificial. ¿Por qué es un lenguaje artificial? ¿Qué significa que sea un lenguaje artificial? Que es creado por el hombre, ¿no? No hay más que decir. Diseñado para expresar computaciones que deben ser llevadas a cabo por una máquina. Básicamente con el lenguaje de programación usted le dice qué hacer a la máquina, ¿sí? O sea, cómo hacerlo. Y un conjunto de símbolos, reglas sintácticas y semánticas. Los símbolos es el alfabeto que podemos utilizar. Si ustedes recuerdan, no, pues ¿para qué menciono el curso de matemáticas discretas 2? Ustedes, el conjunto de símbolos son las letras, símbolos, números que yo puedo utilizar en el lenguaje para expresar cosas. Tengo las reglas sintácticas, es cómo puedo utilizar esos símbolos para crear código coherente. Y semánticas es cómo le doy significado a eso. Por ejemplo, cuando yo declaro un condicional, ¿qué significado tiene eso para el computador? ¿Qué significado creen que tiene un condicional para un computador? ¿No? Hablen duro, muchachos, yo soy sordo. ¿No? Pues que la máquina puede ejecutar una sentencia o puede ejecutar otra. O sea, la ejecución es dirigida, ¿sí? Entre otras. Bueno, muchachos, preguntas sobre eso de cultura general, de lenguaje de programación. Eso no va a entrar en el parcial, obviamente. Pura cultura general. Ahora sí, un poco de historia, ¿cierto? De los lenguajes. Entonces, muchachos, por allá en el siglo XIX, el señor Charles Babbage hizo un intento, realmente no funcionaba del todo bien, que se llamaba la máquina analítica. ¿Cuál es la idea de esta máquina analítica? Mediante engranes, ajustar la máquina para que pudiese realizar cálculos, ¿cierto? Para realizar cálculos. ¿Sí? Eso es básicamente la gran idea de esta máquina. Aunque no la alcanzó a terminar del todo, fue un buen inicio, un buen precedente, que usted podía programar una máquina para que realizara un proceso que usted quisiera hacer. En este caso, esta máquina calculaba raíces, ¿sí? Raíces y logaritmos. Entonces, muchachos, ¿qué pasaba? Usted ajustaba los engranes y podía ingresar una entrada, procesarla y obtener una salida mediante la configuración de los engranes. Es una máquina llena de engranes, no tiene mayor gracia. Pero ahí viene lo básico de la programación. ¿Por qué creen que ahí viene lo básico de la programación? ¿Qué hacía la persona cuando ajustaba los engranes? ¿Qué está haciendo? Estás programando, ¿cierto? Si nosotros hubiéramos estudiado esta carrera en los años 60, en este curso yo estaría mostrándoles cómo perforar unas tarjetas o cómo mover unos engranes para programar algo, ¿cierto? Considérense afortunados y afortunadas. Y tenemos la señora Ada Lovelace, que fue la primera programadora. Esa señora hizo unos programas para esta máquina. Ella es considerada la primera programadora. De hecho, la programación era cosa de mujeres hasta los años 70, ¿sí? La mayoría se dedicaban las mujeres a eso. Porque la programación consistía en conectar y desconectar. Esa tarea era preferida por mujeres, pues ya después volvió a lo que nosotros, bueno, una relación ahí. Bueno, entre mujeres y hombres, ¿sí? Bien, muchachos. Y este fue un programa escrito por Ada Lovelace, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, ¿qué hace ella aquí? Básicamente mueve movimiento de
engranes a cierta posición. Y esto permitía, si no estoy mal, esto es para calcular un módulo de un número grande, ¿sí? Bien, esa era la primera programación. En pocas palabras, ¿cuál consistía la primera programación? Mover engranes, ¿sí? Para hacer un proceso. Bueno, esto acá hay un salto, ok. Aquí damos un salto, ¿cierto? Ya las primeras máquinas por allá en los años 40, ¿cierto? Que usted podía, son máquinas que estaban dedicadas a resolver problemas matemáticos, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué ven aquí? Esto es un lenguaje de programación, se llama shortcut, que eran para las máquinas Univac y Binac, ¿sí? Entonces, ustedes ven aquí una sentencia para calcular A igual a B más C sobre B por C. Te escribía esa sentencia y da ese resultado. Bueno, y por acá tenemos el famoso Fortran, que ya fue uno de los primeros lenguajes más estructurados. Tenía procedimientos, tenía funciones. Entonces, muchachos, miren un código en Fortran para calcular el área de un triángulo. ¿Qué tal, muchachos? Muy bonito. ¿Ustedes qué pueden ver aquí? ¿Qué pueden ver aquí en general? Si ustedes observan por acá, ¿qué hay? ¿Qué ven, por ejemplo, en estas líneas, muchachos? De por acá. Uno tiene declaraciones de variables. ¿Este READ qué creen que hace? Lee de memoria, no sé, o algún dispositivo, y ¿dónde los carga? En A, B y C. ¿Y ustedes qué ven aquí? ¿Qué es eso? Un condicional, ¿cierto? Y bueno, muchachos, como lo ven es un poquitico ensamblador, ¿no? Este 13H, a ver qué les acuerda. Interrupción 13H. ¿No la recuerdan? Imprimir en pantalla. ¿Sí? Entonces, esta es Fortran. De hecho, los profesores, yo he conocido profesores de muy vieja data que utilizan Fortran para resolver problemas. Son locos con eso, ¿sí? Ustedes hoy en día también lo pueden usar si quieren. Tenemos Lisp. Lisp es el predecesor de ¿quién creen? De Rack, ¿cierto? Entonces ténganlo presente. Es un lenguaje expresado con paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Si ustedes ven, este Fortran es como tirando ensamblador, ¿no? Es como de bajo nivel. Si ustedes ven acá, en este primer lenguaje, esto es en escritura directamente en registros. X1, Y1, X1, X3 son registros. Y ahí es donde yo almaceno y proceso la información. Si ustedes ven, miren acá, uno que escribe realmente acá. Ustedes están escribiendo una serie de comandos seguidos. Por ejemplo, esta línea de acá, muchachos, miren cómo se representa. X3, 09, X1, 07, Y1, 02, 04, X1. ¿Sí lo ven? Esto realmente acá es un comentario. Y esta es la línea que correspondía a eso. ¿Sí lo ven? Ya esta línea de acá es para mostrar el resultado. ¿Sí lo ven? Entonces, sí, ahí me faltó que eso era un comentario. Y tenemos el COBOL. Ustedes quieren, muchachos, los bancos pagan harto por el que sepa bien COBOL. ¿No han escuchado? Los desarrolladores COBOL son una de las cosas mejores pagas que hay. ¿Por qué creen? Es un lenguaje demasiado viejo, sí. Resulta, si ustedes piensan que sus cuentas de ahorros, sus dineros, lo que les paga la universidad, están bajo un sistema nuevo, no. En la mayoría de bancos utilizan COBOL, ¿sí? En los sistemas internos. Entonces, muchachos, miren por ejemplo cómo se escribe un procedimiento para dividir dos números en COBOL. ¿Muy familiar o no? Como para ir a hacerlo ya de una vez. Entonces, muchachos, esto es una división. Tenemos dos números y un resultado. ¿Qué creen que hace con este display y este acepta? Mostrar y un sin o un scanf, ¿sí? Bien, muchachos, tenemos
Algol, que es un lenguaje, bueno, Fortran, que este lenguaje es de 1959, COBOL. Este lenguaje, miren cómo se llaman, Common Business Oriented Language. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un lenguaje orientado a negocios. De hecho, el lenguaje aún se sigue utilizando mucho. Si ustedes ven acá, miremos acá un poco, COBOL, COBOL. Si ustedes lo ven, ese lenguaje COBOL, ese lenguaje, la última versión, si no estoy mal, no, por acá, curiosidades, muchachos, las mejores versiones siempre están en inglés. De hecho, el COBOL se ha ido actualizando, o sea, sigue siendo el mismo lenguaje, pero las sentencias se han ido manejando. Miren todos los dialectos que manejo. Dialectos son variantes del lenguaje de programación. Y la última versión, si no estoy mal, es del 2014. Este lenguaje se sigue utilizando mucho. COBOL 2014. ¿Sí? El lenguaje se sigue usando. Porque son lenguajes que se utilizan dentro de business, en especial los bancos. Los bancos, muchos suelen tener COBOL. Y hay una ventaja. ¿Y por qué creen que es ventajoso utilizar un lenguaje tan extraño para algo de alta seguridad? Que requiere alta seguridad. ¿Por qué creen? Primero, muy poco lo conocen. Y segundo, ¿qué creen más? Segundo, muchachos, es difícil diseñar virus o cosas para atacar eso. Realmente nosotros vivimos en un mundo vulnerable. ¿No se dieron cuenta del error garrafal que hay en los procesadores? Que hay un hueco. De hecho, literal, todo el tiempo nuestra información durante 25 años ha estado expuesta. Sobre todo para las personas que sufren ansiedad sobre la privacidad. Realmente la navegación es insegura. Desde un código JavaScript le pueden sacar la información que está en memoria. ¿Sí? En su lugar, la ventaja de estos lenguajes tan viejos y tan trabajados es que los huecos de seguridad son realmente muy raros. ¿Sí? Por esa razón, estos lenguajes, por ejemplo, como COBOL, se consideran lenguajes seguros. ¿Sí? Y además un hacker, ¿ustedes creen que un hacker se agarre a aprender COBOL? Es muy difícil. Entonces, muchachos, a veces es mejor utilizar lo viejo, lo que esté mejor respaldado, que lo nuevo y que no esté tan probado. Entonces, muchas veces esto es una lección que nos da este lenguaje. Sobre todo, pues a mí cuando yo conocí la historia, es que uno piensa, bueno, vamos a hacer una aplicación de X cosa. ¿Uno qué piensa? ¿Ustedes qué piensan de uno? O sea, con respecto a la implementación de una aplicación, yo quiero utilizar la última versión de X cosa, la última versión de la librería. ¿Sí van a entender? En el mundo empresarial no siempre es así, ¿cierto? Algunas aplicaciones requieren lenguajes de programación antiguos o aplicaciones antiguas que estén altamente probadas, ¿cierto? Es mejor ir por la segura que por algo nuevo y potencialmente peligroso, ¿sí? Entonces, una de las lecciones que da este lenguaje. Quizás ustedes se animen a aprender COBOL o no. Depende. Tenemos Algol, que es un lenguaje sobre todo para operaciones matemáticas. Algunas calculadoras científicas, tengo entendido que la Hewlett Packard utilizan este lenguaje de programación. Un lenguaje de programación meramente enfocado a solución de problemas matemáticos, ¿cierto? Entonces, ustedes lo ven allí. Tenemos, bueno, APL, otro lenguaje, CPL, BASIC, que fue este lenguaje de programación, muchachos, inicialmente fue IBM, pero después lo adoptó Microsoft. Hasta Windows 95, los programas de Microsoft se escribían en BASIC, después cambiaron a Visual C. Desde Windows 95 en adelante cambiaron a Visual C. Windows 3X hacia atrás es código BASIC, ¿sí? Que está escrito, después cambiaron a C. Bueno, tenemos, Algol, Logo, C, pues ya saben C, ¿no? Es el clásico, es uno de los lenguajes actualmente más utilizados, sobre todo en los kernels de los sistemas operativos. El kernel de Linux está escrito en C. ¿Qué les puedo decir? Este señor Dennis Ritchie murió en el año 2011.
murió 3 meses después que Steve Jobs. Ustedes cuando murió Steve Jobs escucharon sobre su muerte, todos vieron los posts sobre que subieron 2 manzanas en el mundo, ¿sí? ¿Lloraron con eso o no? Sí, estuvieron muy tristes. Este señor murió 3 meses después y no hubo mucho, no sonó mucho. Y es lamentable porque el aporte de C al mundo de la computación ha sido mucho más grande que el aporte que ha dado Apple con sus patentes. No estoy criticando a nadie. Bien, tenemos Pascal, que es un lenguaje orientado a objetos. ¿Cuál es la característica de C, muchachos? C es un lenguaje imperativo. Los objetos aparecieron en C++. Y Pascal, como en ese... Lo que pasa es que en los años 70, por acá, les explico. Este lenguaje es imperativo, ¿cierto? No existen los objetos, es secuencial. Y este lenguaje de acá ya incluye objetos. Los objetos aparecieron por los años 70. Pascal es uno de los lenguajes más representativos de programación orientada a objetos, ¿sí? Ya en ese tiempo se pasó del imperativo a objetos. Ahorita les explico eso. Entonces miren, y tenemos otro lenguaje que es en programación lógica. No sé si alguna vez lo han visto, Prolog. En IA debieron haberlo visto, ¿o no? ¿En cuál? IA de séptimo. Ouch. Ok, pero lo importante es que quiero que sepan que hay una base del conocimiento y hay unas consultas. ¿Qué pasa? La base en este lenguaje no especifica esas dos cosas. Primero, con la base del conocimiento, usted dice qué se sabe. Entonces, por ejemplo, yo pongo el predicado y coloco X y Y. Entonces, esto es X, predicado, Y. Entonces, por lo tanto, ¿qué significa esto? Likes Mary food. Mary le gusta la comida. A Mary le gusta el vino. A John le gusta el vino. Y a John le gusta Mary. Entonces, a Mary le gusta la comida. Como existe le dice sí. ¿A John le gusta la comida? ¿Existe? No. ¿Ustedes se imaginan intentar implementar eso en un lenguaje que ustedes conozcan, que ustedes tengan una base y usted le haga preguntas? ¿O ustedes qué opinan? ¿Es complicado o no? Venga, les hago una pequeña demostración de eso. Ya les hago una pequeña demostración. ¿Prolong? ¿No? ¿Qué es eso? Yo quiero explode. No, prolong no. Prolong. Aquí está. Entonces, muchachos, les voy a hacer una pequeña demostración. Porque hay tiempo. Ajá, gracias. Entonces, voy a crear. No sé qué es un notebook. Voy a crear. Entonces, si yo, por ejemplo, así de largo, yo le pregunto likes, Mary, food. ¿No apareció? Ah, bueno. Esta es la base del conocimiento. Entonces, muchachos, ¿uno qué hace? Por ejemplo, likes, ¿qué coloco? Mari, ¿qué? Hablen, lo que sea. FLP. Likes, ¿qué? Pepe. Dormir. Likes A con B. Bueno, etcétera. Entonces vamos a ejecutarlo. Ok, entonces vamos a poner una query, ¿cierto? Entonces yo voy a preguntar, likes A con B, quería responderme. Sintaxis, faltó un punto acá, qué pena. Y al final también, ¿cierto? Entonces voy a volver a preguntar, ¿por qué me dice? ¿Qué me dijo? True. Entonces, muchachos, este lenguaje trae la gran ventaja que yo no tengo que poner a buscar eso. Es un lenguaje de programación lógico, ¿cierto? Yo también puedo poner condicionales. Por ejemplo, FDA, ¿cierto? FDB, dos puntos igual. Yo le digo que debe buscarle a likes. Entonces, por ejemplo, Mari, coma, ¿cierto? Ahí especifique una función, ¿sí? Entonces vamos a preguntarle FD
Por ejemplo, FLP. ¿Qué quería devolverme? ¿Qué creen que quería devolverme? Ya van a darse cuenta. FDA. Ah, verdad que es con mayúsculas. Mala memoria mía. FD, FLP. ¿Qué creen que quería devolverme? Y las variables Carlos son con mayúsculas. Los predicados son con minúsculas. Ay. Error. A ver si me acuerdo. Falta un operador. ¿Qué habrá fallado? FDX. Sí, es 2 puntos iguales, estoy seguro. Vamos a darle error. Bueno, para eso está Google. No. Esperen, yo veo algo, muchachos. A ver, me acuerdo. ¿Eran 2 puntos igual? Sí, yo me acuerdo que eran 2 puntos igual. Esperen, muchachos. Una sucesor, langosta. Ah, aquí está. ¿Es 2 puntos? Menos. Ahí me equivoqué, 2 puntos. Menos. Entonces, muchachos. ¿Tampoco? ¿Por qué? Déjenme ver. Si es 2 puntos menos. ¿Sí? Ah, pero es con minúscula. Ah, ya. Ya somos felices de nuevo. Entonces ahí quería aparecer. Verdadero. A F, ¿qué más le podemos preguntar a F? Por ejemplo, dormir. ¿Qué quería aparecer? Esperen, que esto ya sé que por el problema. ¿Debería aparecer? Falso. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? También yo le puedo hacer preguntas de este tipo. ¿A quién le gusta la comida? Entonces, ¿qué me va a responder? ¿A quién le gusta la comida? A Mari, ¿lo ven? ¿A quién le gusta FLP? A Mari. ¿Sí lo ven? O sea, es un lenguaje basado en lógica. ¿Cuál es la gran ventaja de un lenguaje de programación así, muchachos? Que uno no se tiene que poner a... ¿Ustedes se imaginan implementando esto en un lenguaje de programación orientado a objetos? Algunas cosas uno necesita eso, ¿cierto? Bien. Seguimos, muchachos. ¿Cierto? Seguimos. Tenemos ML, que es un lenguaje multiparadigma que maneja orientado a objetos, maneja funcional y imperativo, que es este, ML. Luego viene, miren lo que inventaron en 1975. ¿Qué ven ahí, muchachos? Scheme, ¿cierto? Ahorita, ¿cómo se llama? Dr. Racket, ¿sí o no? Entonces, pues, ahí lo siento. Ada, bueno, C++, que pues ya lo conocemos todos. Common Lisp, pues una actualización de Lisp. Tenemos Eiffel, Erlang, Perl, TCL, Phi, al final de los años 80. Erlang es un lenguaje que funciona distinto a como ustedes programan. Es un lenguaje meramente concurrente. Este lenguaje se está utilizando actualmente mucho en los sistemas distribuidos, ¿sí? En los sistemas cloud. Es un lenguaje puramente concurrente. Miren un algoritmo de ordenamiento allí. El algoritmo trabaja concurrentemente, ¿sí? Bueno, tenemos Haskell, que es un lenguaje multiparadigma también, que ustedes lo ven allí. Tenemos Python, Lua, Java, Delphi, PHP, Visual, Visual Basic, Mozart, entre otros, a partir de los años 90. Y tenemos C#, .NET, J+, Scala, Factor a partir del año 2000. Y así va el tema de los lenguajes de programación. Preguntas hasta ahora, hicimos un gran recorrido, muy divertido. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Dios mío, eso da miedo a... Entonces, muchachos, ahora vamos a hablar un poco sobre paradigmas de programación. Paradigma es distinto a un lenguaje. Un paradigma es cómo tú programas y un lenguaje es
como programas, ¿cierto? Entonces, tenemos declarativo, imperativo, relacional, orientado a objetos, restricciones, concurrente, orientado a agentes y orientado a aspectos. Entonces, un programa de declaración declarativa. Una operación es declarativa si siempre que es llamada con los mismos argumentos retorna el mismo resultado. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Cuando ustedes tienen operaciones declarativas, usted no importa en qué parte del código la llamen, siempre debe retornar el mismo resultado. Yo les hago una pregunta. En un lenguaje como C++ o Java, si usted llama una función desde distintos lugares del código con el mismo argumento, ¿siempre dará el mismo resultado? ¿Está garantizado? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Sí o no? No, porque tiene estado. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que avanza la ejecución, los valores de las variables pueden cambiar, ¿cierto? Es determinista, bueno, y tenemos, por ejemplo, a Mercurio Prolog. Tenemos el imperativo, que es orientado por la máquina, es de alto nivel, y hay dos cosas, asignación y secuenciación. La asignación es lo que le da el estado al programa. ¿Qué es la asignación? Cuando usted crea una variable y le asigna un valor. Usted después le puede asignar otro valor. Y la programación está en términos del estado del programa. A medida que avanza la ejecución del programa, ¿qué va cambiando en el programa? El estado. ¿Sí? El estado va cambiando. Y ahí tenemos Fortran, Algo, Basic, C y Pascal. Bueno, y Pascal también es orientado a objetos. Tenemos funcional, que es basado en el cálculo lambda, no vamos a entrar en eso. Manejo implícito de la memoria, el concepto de función es fundamental. ¿Y cuál es la diferencia con el resto? Que las funciones son ciudadanos de primera clase. ¿Qué quiere decir eso? Que una función sea ciudadano de primera clase. ¿Qué significa que una función sea ciudadana de primera clase? Muchachos, fundamentos de programación. ¿Qué pasó con por allá? ¿Nada? ¿Fundamentos de programación? ¿Qué pasó? ¿Por acá nada? ¿No recuerdan? ¿2 años? ¿Hace cuánto vieron fundamentos de programación? 4 años. ¿Alguien da más tiempo? Bueno, una función es ciudadano. Las funciones pueden ser pasadas como argumentos y pueden retornarse como retornos. Ahorita en el taller hacemos eso. Listo de manejar esto de funciones de ciudadanos de primera clase. Programación lógica. Cálculo de predicados, mecanismo de demostración de teoremas, conjunto de deducción lógica. Bueno, deducción lógica. El programa es un conjunto de axiomas y un objetivo. Base del conocimiento y consultas. Ejemplo de esto, PROL, lo que vimos ahora. Orientado a objetos, ¿cierto? Este es el que ustedes manejan por excelencia. Basado en el concepto computacional del objeto, ¿cierto? Y un objeto que tiene computacionalmente, tiene 3 cosas muy importantes. ¿Cuáles son? Un nombre. ¿Qué más tiene? Atributos. ¿Cuál es la última? Métodos. Son las 3 partes fundamentales de un objeto. Una identificación, que es la instancia, los atributos que describen el estado del objeto y tiene unos métodos que describen qué hace el objeto. Y esos programas, y cómo es un programa correctamente escrito en un lenguaje de programación orientado a objetos. Usted en el lenguaje orientado a objetos solo tiene objetos y sus interacciones, no tiene nada más. Si usted le metió de pronto código por aparte, código por fuera, eso no es orientado a objetos puro, ¿sí? ¿Qué es lo que uno suele hacer en C++? Por esa razón C++ no es orientado a objetos puro. ¿Por qué? Porque usted tiene código y tiene objetos. Java sí es un lenguaje puro orientado a objetos, por esa razón. Ejemplos: Smalltalk, Java, C++, Oblique, entre otros. Esto es lo más ampliamente utilizado y aquí se solucionan la mayoría de problemas que ustedes tienen, ¿sí? Sin ningún problema. Pero resulta que hoy en día
los objetos no funcionan bien con la concurrencia. Entonces, pues, les va a tocar de pronto aprender un poco sobre el otro paradigma. Programación concurrente, que es el que estábamos hablando, basado en teoría de concurrencia y cálculo de procesos. Ya cuando uno está programando en un lenguaje de programación concurrente, uno no piensa en el flujo del programa, sino piensa en procesos que se comunican entre sí. Entonces, muchachos, ¿cuál es la diferencia entre orientado a objetos y concurrente? Que en el orientado a objetos usted tiene objetos comunicándose entre sí. Y en el orientado, en el concurrente, usted tiene procesos que están corriendo paralelamente comunicándose entre sí. Relacional, ¿cierto? El relacional, miren lo que pasa. Las funciones pueden tener 0, una o más salidas. Una función puede tener más de una salida. ¿Sí? Es raro, ¿no? Puede intercambiarse el rol de las entradas y las salidas. Usted le puede ingresar la entrada y obtener una salida. Y también puede ingresar la salida y obtener la entrada. Es raro, ¿no? Selección no determinista entre una o más opciones. Si ustedes observan acá, muchachos, aquí vimos algo de paradigma relacional. ¿Por qué? Si usted, ¿esto qué viene siendo? Una SX. Miren acá, yo cuando digo likes, Mari y FLP ambos son entradas. Pero cuando yo le digo likes X, como FLP, X no es la entrada, X es la salida. ¿Sí lo ven? Se pone la cosa como rara. Esto le voltea a uno mucho lo que es los lenguajes de programación. Que hay lenguajes de programación que usted en los argumentos puede colocar las salidas. ¿Sí? Por ejemplo acá, este X no es entrada, es salida. ¿Sí? Y de hecho, esto puede tener más de una, este X que ustedes ven acá, puede tener más de una salida. Les voy a mostrar. Vamos a colocar likes, Pepito, FLP. También le gustó FLP a Pepito. Entonces, muchachos, observen. ¿Qué pasa? Una función puede tener más de una salida. ¿Sí lo ven? Esto es una función sencilla. ¿Sí? Resulta que una función puede tener más de una salida. ¿Sí? Eso le cambia a uno la cabeza con respecto a como, porque uno está acostumbrado. No, esto entra y hay una salida y ya. O utilizo unas variables globales porque soy un programador cochino y ya, ¿cierto? Pero, lo siento por los que la usan, eso es cochinada, porque eso, el problema de las variables globales tiene dos problemas. Uno, el flujo del programa puede verse alterado de forma inesperada. Y segundo, alguien que acceda a su clase o alguien que acceda a su archivo puede hacer cambios que usted no quiera, ¿cierto? Entonces, por eso digo que es cochino. Pero igual funciona, ¿cierto? Mucha gente se ha salvado por eso. Entonces, muchachos, observen, una función aquí ha devuelto dos salidas. ¿Sí lo ven? Entonces, eso es relacional. ¿Sí? Bien, muchachos, seguimos por acá. Entonces, en general, bueno, y las bases de datos relacionales. Cuando usted hace una consulta en bases de datos puede obtener 0 o más salidas. Cada tupla es una salida. Programación por restricciones. La programación por restricciones se las voy a describir. Es el mismo enfoque relacional, pero agregando unas reglas para mejorar la búsqueda. Eso es todo. Este curso lamentablemente no lo volvieron a abrir aquí en la sede. La última vez que lo abrieron fue hace un año ya. Y no hay perspectiva de que lo vuelvan a abrir en mucho tiempo. Está complicada la cosa. ¿Sí? ¿Ah? Pues primero porque Carlos no, pues probablemente no sé si regresa, y segundo porque no sé qué tendrá la nueva persona que está a cargo de estas cosas. También ahí no sé, no lo sé. Bien, muchachos, orientados a aspectos, pues tenemos básicamente modularidades. O sea, uno está programando a través de módulos que se interconectan, ¿sí? En pocas palabras. Y orientadas a agentes es lo que uno suele hacer en inteligencia artificial, ¿cierto? Usted tiene un agente, ¿usted acuerda? ¿Verdad que ustedes son de cuarto? Un agente es, ya se los dibujo acá. Lo siento, no es que tenga nada, no se tenga nada de mal, no fue nada despectivo, sino que un agente, ¿qué es? Un agente recibe información del mundo externo, ¿sí me siguen ahí?
del mundo externo. Esta información, ¿dónde la recoge la gente? A través de sensores. Hay algo dentro de la gente, no sabemos qué es, que hace que él haga una acción. Eso es un agente, ¿sí? Ahora, esto que está programado acá, aquí es donde vienen los algoritmos de inteligencia artificial, que ustedes van a empezar pues cuando vean el curso con búsqueda informada, bueno, todas esas cosas, búsqueda no informada, búsqueda informada, etcétera, etcétera. Entonces, la programación orientada a agentes, pues básicamente usted tiene un conjunto de agentes y tiene interacciones entre ellos. ¿Ustedes han visto Robocode? Robocode. Nunca lo jugaron. Robocode. Esta cosa. Robocode. No, muchachos. ¿Qué pasa? Eso es como no haber tenido infancia. ¿Sí lo jugaron alguna vez o no? Sí, que uno programa, básicamente el jueguito de los tanques. Entonces, la idea es programar un tanque para que pueda pelear, exactamente. ¿Sí lo hicieron o no? Muchachos, eso, si ustedes nunca programaron en Robocode, se ha perdido de algo muy bonito. ¿Sí? Robocode. Esto es programación orientada a agentes. ¿Por qué? Porque cada uno de esos tanquecitos es un agente. Y cada uno de esos tiene un algoritmo. ¿Sí? ¿Y cómo se programa el algoritmo? A partir de la sensación que él tiene del mundo externo. ¿Qué él puede saber del mundo externo? Pues si pasó un tanque, a cuánta distancia están los tanques, si me dispararon, yo lo que yo puedo saber del mundo. Eso es orientado a agentes. Eso es programación orientada a agentes. De hecho, aquí en Tulu hacíamos competencias de eso, pero eso murió, ¿cierto? Yo no sé qué pasó con eso. Entonces, muchachos, esto, ustedes pueden jugar con esto y probar sus habilidades de programación. Y eso es inteligencia artificial, ¿sí? Bien, muchachos. Y tenemos acá, auxilio, tenemos acá, bueno, entonces, algunos retos de los modelos y paradigmas de programación. Enfoques basados en componentes. Hasta ahora podemos trabajar sobre módulos, pero ya cuando vamos a intentar integrar aplicaciones, cosas más grandes, hay dificultades. Mecanismos de seguridad de alta confiabilidad, que es un problema cuando integramos aplicaciones. Y seguridad en hilos, que eso es un complique que ustedes no se saben qué problemático es mantener la información segura en hilos, bastante complicado. Eso tiene que ver es por el tema de la compartición de variables. Como nosotros, muchachos, es que hay un problema con la programación orientada imperativa, orientada a objetos, que es lo mismo, que es una derivación de la imperativa. Ustedes cuando están programando hilos, ¿quién ya vio sistemas operativos? ¿Qué les toca hacer cuando tienen hilos que están compartiendo variables? Sincronizar los procesos. ¿A través de qué? Semáforos. Y eso es uno de los problemas. Y los semáforos también pueden traer problemas de seguridad. Porque el semáforo a la larga, usted no puede saber qué hilo o qué proceso está accediendo a la variable. De hecho, la programación concurrente se suele utilizar en el paradigma funcional o declarativo, que es cuando no tiene estado, ¿sí? De hecho, es mejor programar allí concurrente. En Erlang, ustedes pueden programar bajo ese enfoque, ¿sí? Pero bueno, eso es otras cosas. Énfasis en movilidad y distribución, o sea, pensar en los entornos cloud, computación grid, computación web y técnica de man and reduce. ¿Qué es man and reduce? Usted tiene un conjunto de procesos, ¿cierto? Entonces, ¿usted cómo puede escribir esos procesos de una forma más reducida para poderlo ejecutar en un entorno distribuido? Eso en pocas palabras es así. Y preguntas sobre esto, muchachos. Como ven, esto sigue siendo cultura general. ¿Preguntas? Nada. Los noto con un interés elevado, por eso les pregunto. ¿Preguntas? Nada. ¿Sentimientos? Nada. ¿Todo está bien? Nada, nadie dijo yo. ¿No? Bueno, debería preguntar eso en parcial. Bien, muchachos. Entonces, ¿por qué estudiar este curso? De nuevo se los tratan de vender aquí, ¿sí? Incrementa la capacidad para expresar ideas. Amplía el espectro de conocimientos para seleccionar un lenguaje. No solo existen los objetos, existen más cosas, ¿sí?
¿Qué me ofrece este lenguaje versus este que no me ofrece? ¿Cierto? Incrementa la habilidad para aprender nuevos lenguajes y paradigmas, ¿cierto? Porque usted puede ver los lenguajes de programación desde adentro, o sea, no solamente escribir, ah, eso funcionó muy bonito, sino cómo está hecho ese lenguaje de programación. Eso es lo que les prometen aquí. Mejor entendimiento de cómo los lenguajes de programación están implementados. Mejor uso de los lenguajes de programación que ya conocen. De pronto eliminar malas prácticas que ustedes tienen como las variables globales, ¿sí? Progreso global de las ciencias de la computación. Bueno, sí dice, no sé si es cierto. ¿Preguntas? ¿Sentimientos? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Reclamos? Bien, muchachos. Entonces,